La obesidad afecta más a los hombres que a las mujeres. Casi el 53% de la población española de más de 18 años está por encima de su normopeso, un problema que se da más en hombres que en mujeres, según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. En las últimas 4 décadas, el número de hombres obesos se ha triplicado. Rubén Bravo es portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, conocido como el IMEO, y experto en nutrición y gastronomía. Saludos, Rubén, y bienvenido a Punto de Enlace de Radio Exterior de España. Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas gracias. Bueno, más hombres obesos que mujeres. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica porque pues aquí todavía sigue existiendo machismo social, ¿no? La obesidad o el exceso de peso del hombre sigue siendo muchísimo más aceptada y casi pues la barriga cervecera, la curva de la felicidad, ¿vale? Y bueno, pues el exceso de kilos, hasta que no llegamos a niveles de obesidad alto, por supuesto, pues es aceptado, es aceptado socialmente y bueno, pues hasta se le ponen nombres graciosos o positivos, ¿no? Pero en cambio a la mujer pues se le exige más, ¿no? Se le exige más incluso desde la época adolescente, ¿no? Hay un dato que nos llamaba mucho la atención y es que pues dentro de en el momento del instituto, en la adolescencia, los casos de anorexia solamente se dan en un 10% de los hombres y en ese 100% el 90% serían mujeres, ¿no? Ya desde que son pequeñas, ¿no? Se están formando, la exigencia en el físico es mucho más dura y a través de las redes sociales hay muchísima más presión y en cambio en el hombre pues bueno, se acepta mucho más el que excedan algunos kilos, ¿no? Bueno, a ver si va cambiando eso también en la medida en la que la sociedad también es un poquito menos machista. La forma de acumular grasa del hombre es mucho más dañina que la de las mujeres y si es así, ¿por qué? Pues principalmente porque el hombre acumula, en la gran mayoría de los casos, en forma de grasa visceral. La grasa visceral es aquella grasa que se acumula detrás de la pared abdominal, de la musculatura, y entonces afecta a órganos vitales como es el hígado graso, empezamos a verlo, el páncreas, el sistema digestivo, ¿no? Y es el causante principal pues de que empiecen a aparecer las enfermedades metabólicas, llamamos, que agrupan la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes tipo 2 y demás, ¿no? En cambio las mujeres pues suelen acumular más en cartucheras, si es en barriga suele ser por encima de la pared abdominal, con lo cual no es tan peligrosa esa grasa, ¿no? Y bueno, en este caso todo cambiaría a partir de la menopausia, donde sí, la mujer empieza a acumular de una forma similar a la del hombre, ¿no? Detrás de la pared abdominal. Y Rubén, en esto que estamos hablando de esa imagen social más aceptada en los kilos en los hombres, también se da el hecho de que acudimos menos al médico para buscar una dieta o un programa, ¿no?, que nos haga perder esos kilos de más. Pues según datos nuestros, según datos del IMEO, del 100% de pacientes que acuden al centro, solo el 21% son hombres y el 79% son mujeres, ¿no? Yo creo que esto es muy relevante en cuanto a ver exactamente pues cuando uno ve que tiene un problema y necesita acudir a un especialista, pues en el caso de los hombres ellos no determinan que tienen un problema aunque haya más obesos que mujeres, ¿no? Es decir, estos porcentajes casi tendrían que estar invertidos, ¿no? Es verdad. Señor Bravo, una vez que hemos visto que, como dice el dicho, el hombre y el oso, cuanto más gordo, en este caso, cuanto más obeso, más hermoso, ¿qué alimentos o qué dieta engorda o hace que los hombres estén más obesos que las mujeres, o también incide algún tipo de hormona, o sea, como en las mujeres, ¿no, sí, Maite? Por ejemplo, hay los menopausia. Condicionamientos hormonales, también en las mujeres, pues incluso después de la menopausia, cogen kilos. En el caso de los hombres, ¿sería solamente la dieta o también ese factor hormonal? Bueno, la tendencia del hombre a engordar por factor hormonal comienza a partir de los 35 años, pero es levemente. Se calcula que medio kilo de grasa visceral, si no hacemos algo, se empieza a coger más o menos al año, ¿no? El problema de la mujer es que viene todo de golpe. En cuestión de 2 años viene la menopausia
y la tendencia a engordar es como toda esa acumulada del hombre desde los 35, ¿no? Y es aquí donde pues rápidamente hay que empezar a cambiar hábitos, hay que acudir a un especialista y demás, ¿no? El problema del hombre es que pues no le da tanta importancia, no se lo toma en serio, y entonces pues bueno, el hombre suele ser más glotón, más comilón, no suele estar tan pendiente de realizar 5 comidas como la mujer, que rápidamente toma conciencia de cuidarse, ¿no? Y bueno, es cuando ya realmente hay un problema de obesidad o acude al médico y la analítica la tiene mal o empieza a tener problemas de salud, cuando el hombre realmente empieza a tener conciencia, ¿no? En el caso de la mujer, porque hablamos de menopausia, pero bueno, también están los ciclos menstruales, y yo creo que todas las mujeres se sentirán identificadas, ¿no? Hay más bien una especie de forma de comer emocional, ¿no? Las hormonas marcan pues en momentos determinados por gastos energéticos, por ejemplo, en la fase de ovulación, las ganas de comer dulce, de comer chocolate, ¿no? De recuperar esa energía que se está perdiendo, y la forma de comer es mucho más emocional. Pues tengo un problema, tengo ansiedad, pues me lo quito con la comida, suele ser ir al dulce, ¿no? Hay muchas películas, pues Sexo en Nueva York, o películas similares que hablan de esto, que tienen un problema con su chico y sale ella y la amiga comiéndose 1 kilo de helado, ¿no? Dulce, ¿no? Y bueno, pues es un poco las diferencias que suele haber en las formas de comer y en los tipos de obesidad. El hombre tiene más facilidad para perder peso, pero tiene más facilidad porque tiene más masa muscular y quema más calorías, donde la media de metabolismo basal de una mujer se ronda los 1.400, 1.500, el hombre está en 1.800, 2.000 calorías, es decir, que cuando hace dieta pierde más rápido, ¿no? Estamos hablando con Rubén Bravo, portavoz del Instituto IMEO, sobre la obesidad masculina, que se ha triplicado en los 40 últimos años. Vamos a poner la nota positiva, Rubén, y preguntarle sobre qué se puede hacer para que los hombres tengan una buena salud y qué pautas tienen que seguir, y sobre todo que esa barriga cervecera, como se conoce, si realmente puede bajar o no se puede bajar con una dieta, o es muy complicado. Bueno, en principio, más que dieta, a no ser que estemos hablando de niveles de obesidad altos, es decir, que no sobren más de 15, 20 kilos, cuando tenemos un sobrepeso, solamente basta con cambiar algunos hábitos, ¿no? El primero y muy, muy importante, y no es dieta, es la actividad física, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes problemas de la obesidad infantil es el que no se mueven, ¿no? Nosotros cuando éramos más jóvenes, pues pasábamos la vida en la calle, montábamos en bici, monopatín, y ahora todo eso se ha sustituido por consola, por televisión, por ordenadores, ¿no? Entonces, la actividad física es algo que en estas décadas de incremento de obesidad es algo que se ha cortado de raíz, ¿no? Y bueno, salvo los que acuden a los gimnasios o se han lanzado, ¿no? O abrazan el running, ¿no? Que es una moda pues bastante buena, ¿no? Porque promueve mucho la actividad física. La mayoría pues tenemos un estilo o tienen un estilo de vida más sedentario, ¿no? Entonces, lo primero de todo, buscar actividad física, ¿no? Esto tanto hombres como mujeres, ¿no? Lo segundo, el intentar reducir el consumo de cereales y sus derivados. Hablamos del pan, hablamos de la pasta, hablamos del arroz principalmente, de rebozados, y intentar sustituirlos por otros hidratos de carbono, pero en este caso más yendo a las legumbres, a las frutas, a las verduras, ¿no? Y si tomamos los cereales, que sean integrales, intentando meterlos en el desayuno, que es cuando nuestro cuerpo necesita, digamos, más vitalidad, ¿no? Luego, por otro lado, reducir el consumo de grasas, ¿no? Pues sobre todo grasas que perjudican a la salud, las grasas saturadas, ¿no? Las vamos a encontrar en el consumo de exceso de queso o en las carnes más grasas como el cerdo, como el cordero, ¿no? Y irnos más pues al pollo o a la ternera que sea magra, o a los pescados azules, por ejemplo, ¿no? Intentar cenar un poquito menos, intentar realizar 5 comidas al día, esos 2 snacks tan importantes, ¿no? Con estas pequeñas pautas, ya aquella persona con sobrepeso que no se cuide va a empezar a bajar de peso sin necesidad de acudir a una dieta, ¿no? Sin necesidad de coger una dieta de moda y ponerse a hacerla, ¿no?
si vemos que no perdemos peso, siempre aconsejamos acudir al especialista, ¿no? Cuando uno tiene un problema dental, pues va al dentista, o se le estropea el coche, pues va al mecánico. Cuando tenemos un problema de sobrepeso, para eso hay especialistas, hay endocrinos, hay nutricionistas que nos van a ajustar una dieta personalizada a las características que tengamos y a nuestros hábitos de vida, ¿no? Y nos imaginamos, Rubén, que entre todas estas pautas el alcohol ocupa también un lugar prioritario, ¿no? Por supuesto. Hay que reducirlo. Por supuesto, y no lo he comentado, pero y más ahora acercándose estas fiestas, ¿no? Sí. Que el consumo de alcohol se dispara. El alcohol, ¿no? Sobre todo las bebidas espirituosas, ginebra, whisky y demás, ¿no? Hay que reducirlas, ¿no? No hablamos de quitarlas, pero sí reducirlas al máximo. Y luego, bueno, cervecitas... Bueno, algunas también, como los refrescos que tienen muchísimo azúcar y encima mal indicado. Y nos encontramos personas que solo beben, que no beben agua, que beben refrescos, ¿no? Claro, por eso. Y sobre todo jóvenes, chavales jóvenes. El tema de la juventud y las bebidas endulzadas es un gran problema, ¿no? Por suerte, pues ya el gobierno está tomando medidas y está empezando por incrementar, ¿no? Pues el que sean un poco más caras, ¿no? Incrementar los costes, pero bueno, también desde algunos colegios se está reduciendo el que en esos vending pues se vendan alimentos poco saludables, ¿no? Y es algo en lo que se está trabajando y yo creo que poco a poco va dando sus frutos. Igual que se han disparado, ¿no? En estas últimas décadas los niveles de obesidad, sí que es verdad que poco a poco empezamos ya a tocar tope y ya no hay ascendencia, sino que empezamos a tocar esa meseta, ¿no? Nos gusta pensar que al final pues la presión social y el que sea un problema de alto nivel, casi primera causa de mortalidad en el mundo, los estados están empezando a tomar conciencia y también los ciudadanos, ¿no? Rubén, ¿se observa también ese sobrepeso, esa obesidad, esa diferencia de género, de masculina, femenina, también en menores, en los niños? ¿Hay más niños gordos que niñas? ¿O también? Sí, hay más niños gordos que niñas, ¿no? Y igualmente a los niños se les da menos importancia y las niñas, sobre todo en cuanto empiezan el desarrollo, empiezan a tomar mucha más conciencia, ¿no? Empiezan a ver que hay un problema, ¿no? El problema de la obesidad infantil principalmente viene por la falta de tiempo de los padres. Es algo que hemos analizado muchas veces y no es cuestión de señalar con el dedo, pero bueno, hay poco tiempo, se desayuna muy rápido, con la hora pegada para llegar al colegio, ¿no? Cuando, por ejemplo, es la comida más importante, y cuando evaluamos, por ejemplo, el desayuno, pues nos llevamos las manos a la cabeza, porque realmente el 9-10% de los niños desayunan correctamente y el resto lo apañan con un lácteo, o algunos de ellos incluso van sin desayunar al colegio, ¿no? Y luego entran también la merienda y la cena, ¿no? El por no discutir, por no tener un momento de tensión con los hijos, pues se les hace cualquier cosa, y no se da el ejemplo que se debería dar por parte de los adultos, ¿no? Por suerte en la parte escolar, que sí que toca a los centros educativos, ya hay nutricionistas que están equilibrando los menús, se está haciendo hincapié en que se coma de forma sana. Incluso algunos colegios intentan dar las pautas a los padres de qué hacer en la cena, qué tomar en el desayuno, ¿no? Entonces poco a poco sí se está intentando corregir, pero aún así nos movemos en un 30% de niños con sobrepeso o obesidad, ¿no? Y ya para terminar, ¿cuál es el patrón que más se repite de las personas, hombres en este caso, que es en lo que estamos centrando esta conversación, que acuden a la consulta? En el caso de hombres, principalmente pues un problema de salud, ¿no? Se me ha disparado la tensión, he tenido una pequeña taquicardia, me he hecho la revisión anual y tengo el colesterol disparado, los niveles de azúcar ya empiezan a estar altos, ¿no? Entonces es esa alarma, es el problema de salud más que el problema estético. En el caso del hombre, lo que hace que intente acudir a un especialista y que bueno, también la presión familiar, que se lo van diciendo, que el hombre pues esquiva, ¿no? Esas presiones familiares de tienes que hacer algo, fíjate, al final habrá un problema de salud, pues al final se junta todo y es ese momento, ¿no? Pero es más la salud que la parte estética, ¿no? A la mujer desde la adolescencia, como hemos comentado, le mueve la parte estética, la parte de la apariencia, ¿no? Y de tener, bueno, pues un cuerpo que la sociedad ahora mismo exige pues de una forma que no es justa, ¿no? Recomendación así brevemente para las Navidades. Recomendación para las Navidades, que Navidad son los días de Navidad.
Es decir, no empezamos ahora ya a comprar dulces, a tener comilonas, y además por suerte para aquellos que no quieran coger peso, todos los días navideños han caído en fin de semana, ¿no? Las estimaciones de aumentar kilos con respecto al año pasado, las que hemos hecho, son mucho más bajas, ¿no? Porque cuando tenemos un jueves, se coge un puente, al final son 4 o 5 días comiendo de sobras, preparándonos, festejando, ¿no? Pero cuando tenemos el fin de semana, es decir, comamos en el día de Navidad lo que toque, pero luego posteriormente, entre semana, de lunes a viernes, realicemos una dieta equilibrada, una dieta rica en vegetales y en proteínas magras, y con eso compensaremos el exceso, ¿no?, de ese fin de semana o de ese día festivo. Rubén Bravo, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO, y experto en nutrición y gastronomía, muchísimas gracias por atendernos en Punto de Enlace de Radio Exterior de España. Estaremos atentos a esas recomendaciones. Muchas gracias a vosotros y es un placer, como siempre. Un placer.